Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Hoy continuamos pues con nuestro libro de Oseas, ya culminando el capítulo 13 y 14. Un saludo especial a todos los que nos escuchan a esta hora. Esperamos que sea de edificación para sus vidas y los invitamos pues que miren nuestras redes sociales. Bueno, vamos a abrir nuestra escritura en el libro de Oseas, capítulo 13. ¿Listo? El libro de Oseas, capítulo 13, nos habla lo siguiente. Leámoslo primero todo. Con eso lo vamos después escudriñando parte a parte, según como nos indique pues el estudio. ¿Listo? Y tiene un título ahí, no sé si el de ustedes, la Biblia de ustedes tenga un título, pero dice Destrucción total de Efraín, predicha. ¿Listo? Y dice de la siguiente manera: cuando Efraín hablaba, hubo temor. Fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. Por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada, que se pasan, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Mas yo soy Yahweh, tu Elohim, desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron y repletos, se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Versículo 7. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino, los acecharé. Como osa que ha perdido los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón y allí los devoraré como león. Fiera del campo los despedazará. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste: dame rey y príncipes? Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento de Yahweh, se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Elohim. Caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres en cinta serán abiertas. Y si vemos aquí es como ya la finalización del juicio del Eterno hacia el pueblo de Israel, y habla mucho de Efraín. En sí habla mucho de Efraín. ¿Listo? Entonces vamos a desglosarlo parte a parte y lo vamos a leer y a explicar desde el versículo 1 al versículo 3. Lo voy a leer nuevamente. Dice: cuando Efraín hablaba, ¿hubo qué? Temor. Fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal, ¿y qué? Y murió. ¿Sí? Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, o sea, ídolos y toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen ¿qué? Los becerros. Por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale
de la chimenea. Dice en la primera parte, cuando Efraín hablaba, ¿qué? ¿Hubo qué? Temor, ¿sí? Y fue exaltado en Israel. Entonces lo vamos a ver en el tema físico, cómo era Efraín. Resulta que había un lugar que se llamaba el monte de Efraín, ¿sí? Y pues no era solamente una montaña ya, sino toda una región montañosa del centro de Israel. Eso era Efraín, ¿sí? Extendida desde Betel en el sur hasta la llanura de Jezreel en el norte, y está surcada por fértiles valles bien regados. Vemos cómo era de importante y de exaltada la región de Efraín, ¿sí? Más adelante se conoció como los montes de Samaria, y tengamos en cuenta eso, tengamos en cuenta Samaria, porque Samaria también era uno de los centros de adoración, ¿cierto?, de Efraín. Entonces tengámoslo en cuenta. Perdón, pastora, ¿el monte de Efraín es el mismo monte de Samaria? Sí, era una porción que se le llamaba monte de Samaria también. En algún momento se le llamó monte de Samaria, porque Samaria pues llegó a ser un centro muy, muy importante. Y entonces, por eso se le conoce. En Jeremías 31:5 lo afirma, dice que aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ella. O sea que era una región ¿qué? Fértil, y era una región muy próspera, ¿sí? E incluía las ciudades de Siquén. ¿Se acuerdan de Siquén? ¿Sí? Lo hemos visto en los capítulos pasados, y hemos visto a Silo. Silo, ¿sí? ¿Lo conoce? Silo. Sí. Listo. Siquén, Silo, Samaria estaban incluidos dentro de Efraín, ¿sí? Ahora tiene más lógica y razón cuando hablamos de estos centros que eran centros de adoración. ¿A quién? ¿A Baal? A Baal. ¿Listo? Y estaban dentro de la región de ¿qué? De Efraín. Por eso es que culpa el Eterno mucho a Efraín por todo este tema de idolatría, ¿sí? Y aquí se está refiriendo a él, que era un centro, ¿no? Y la razón por la que recibió el nombre de Efraín es porque la tierra que se le asignó a la tribu de Efraín, porque es la tierra que se le asignó a la tribu de Efraín, ¿sí? Por eso se le llama así. Cuando Israel tomó posesión de la tierra prometida. ¿Me hago entender hasta ahí? O sea, para que tengamos claro eso, porque era reconocida, era una tierra reconocida. Efraín era una tierra reconocida. Al estar en el centro de Israel, vemos por qué esta región se convirtió en un lugar de liderazgo para la nación de Israel. Tras la conquista de la tierra prometida, toda la congregación se reunió en Silo y erigieron allí al tabernáculo de reunión. Eso lo encontramos en Josué 18:1. ¿Listo? O sea, primero fue un centro de ¿qué? De adoración ¿a quién? Al Eterno. ¿Y después qué hicieron ellos mismos? Después que empezaron a adorar a Baal. Se desviaron y comenzaron a adorar, fue a Baal. ¿Listo? En Josué 18:1 dice, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión, después que la tierra les fue sometida. O sea, de un principio esto era un centro, pero de adoración al Eterno. No tenían por qué haberlo cambiado. La presencia de Yahweh y la adoración autorizada permanecían en este distrito montañoso central. ¿Listo? Muchos de los líderes consagrados de Israel tenían sus raíces allí, o eligieron esta región como el mejor lugar desde donde guiar la nación. ¿Listo? Tiene sentido que los líderes piadosos eligieran esta región porque es donde residía pues la presencia del Eterno, ¿sí? Como el Eterno quería desde un principio. Y en conclusión también Efraín recibió pues la ¿qué? ¿Qué recibió él como algo importante? La primogenitura, ¿cierto? O sea que era bien famoso, bien reconocido y bien importante,
¿Sí? Por eso era que cuando hablaban de Efraín, la gente sentía ¿qué? Temor, dice ahí. ¿Y fue qué? Exaltada por encima de sus hermanos. Fue Efraín. Miren lo hermoso que el Padre hizo a Efraín desde un principio. Era que fructífero, como su nombre lo dice, ¿cierto? Como su nombre significa. Era bendecido y estaba bien ubicado en el centro de Israel. Pero, ¿qué pasó con Efraín? Dice ahí mismo que pecó, ¿cierto? ¿Con quién pecó? Contra el Eterno, e hizo ídolos a Baal, adoró a Baal. ¿Y qué pasó cuando pecó? Dice ahí mismo en el versículo 1. Murió. Nada que hacer. Y en Segunda de Reyes dice cómo pecó. Segunda de Reyes 17, del 16 al 23, y dice de la siguiente manera. Segunda de Reyes, perdón. 17, 16, en adelante. Dejaron todos los mandamientos de Yahweh, su Elohim, como hasta hoy lo vemos. ¿Sí? Dejaron todos los mandamientos. ¿Hoy lo vemos? Sí. ¿Quién guarda mandamientos? Muy pocos. Muy pocos, sí. ¿Cierto? Efraín dejó los mandamientos de Yahweh su Elohim y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros. Por eso hablamos de Samaria, hablamos de Siquén, y estos se convirtieron en adoración a 2 becerros. Y también imágenes de Acera tras del lecho de esta diosa. Y adoraron a todo el ejército de los cielos. Miren todo lo que hicieron. ¿Y sirvieron a quién? A Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. Y se dieron a adivinaciones y a agüeros. Y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, provocándole ¿a qué? A ira. Ténganlo en cuenta. ¿Provocándole a qué? A ira. Por eso era que el Eterno estaba airado. Y lo vamos a ver qué pasó con esa ira en el capítulo 14. Entonces tengámoslo muy en cuenta. Yahweh, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro. Y no quedó sino solo la tribu ¿de qué? De Judá, dice ahí. Ahí en ese momento había quedado solo la tribu de Judá, que más adelante siguió los mismos pasos ¿de quién? De Efraín. ¿Listo? Mas ni aún Judá guardó los mandamientos. Ahí lo dice. Mas ni aún Judá guardó los mandamientos de Yahweh su Elohim, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían hecho ellos. O sea, ellos mismos lo hicieron. Y desechó Yahweh a toda la descendencia de Israel. O sea, nos está hablando de Israel en general, Efraín y Judá. ¿Listo? Y los afligió y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Yahweh, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos. Ahí no se han arrepentido, y no se apartaron de sus ídolos, sino siguieron adorándolos. Hasta que Yahweh quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra, ¿a dónde? A Asiria, hasta hoy. ¿Listo? Ahí dice que Efraín pecó y le llegó ¿qué? Muerte, ¿cierto? Y eso fue lo que decía Pablo en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y eso fue lo que vino sobre Efraín, sobre Israel. Mas la dádiva de Yahweh es vida eterna. ¿En quién? En Yeshua. Hasta Yeshua ellos pudieron volver al Padre, pero ahorita lo vemos más adelante. ¿Listo? Y en 1 de Juan 3:4 también habla que todo aquel que comete pecado, ¿qué? Infringe, ¿qué? La Torá. ¿Cierto? Eso es pecado. ¿Infracción de qué?
de la Torá. Y eso era lo que decía desde un comienzo Segunda de Reyes, ¿sí? Que ellos se olvidaron de los mandamientos y ya no lo cumplían. O sea, estaban en pecado. Y por ese pecado llegó, ¿qué? Muerte. ¿Listo? Lo tenemos ahí claro, ¿verdad? Y por eso es que ahora podemos entender por qué Ezequiel habla de los huesos secos. ¿Los huesos secos estaban vivos o estaban como? Muertos. ¿Y a qué se referiría o se refería Ezequiel de esos huesos? ¿Quiénes eran? Efraín. ¿Era quién? Efraín. Israel, que estaba ¿qué? Muerto. ¿Listo? Lo encontramos en Ezequiel 37. Para que lo tengan ahí en cuenta. Luego dice, por tanto, en el versículo 3, por tanto serán como la niebla de la mañana, como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale ¿de dónde? De la chimenea. Si vemos todas estas palabras, tengo un marcador, ¿no? Dice varias cosas. La niebla, el rocío, el tamo y el humo. Y todas estas 4 cosas son cosas que se pasan rápido, ¿sí? ¿Cómo es el humo? Usted lo ve aquí y se esfuma rápidamente, ¿cierto que sí? El tamo es igual, lo coge el viento y se lo lleva también, ¿cierto? La niebla también. ¿Cómo? ¿Cuál es el tamo? El tamo es como la cascarita cuando un grano lo machacan bien y queda solo la cascarita seca y escogen. Entonces dejan el grano a un lado y esa cascarita que suelta, ya está seca, se la lleva ¿qué? El viento. O sea, no sirve para nada. Ese es el tamo. ¿Listo? Y el rocío es igual. Está en la mañana un momentico y luego ¿qué? Desaparece. Entonces, eso era Efraín en ese momento. ¿Sí? Eso fue lo que hizo el Eterno con Efraín. Pero también, si lo vamos a ver aquí, la niebla, dice en Santiago 4:14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es que neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego ¿qué? Se desvanece, se desaparece. Esa es la vida de una persona, en Santiago 4:14 dice, ¿sí? ¿Y qué pasa con la neblina? Cuando hay mucha neblina, uno no puede ver claramente. O sea que son, los dejó ¿qué? Ciegos. Estaban ciegos, porque la neblina no deja ver nada, ¿cierto? Como usted va manejando, le toca con cuidado porque la neblina no deja que se vea nada a lo lejos. Y así estaba el pueblo de Efraín. El tamo. ¿Poner un marcador? El tamo lo encontramos en el estrón hebreo con una raíz primaria que es mots. M-O-T-S. Mots. ¿Sí? Que significa tamo. Pero tiene una derivación. pero es que no estás, no sé. Muts. ¿Qué quiere decir? Mire lo que quiere decir. Atormentador. Quiere decir presionar y quiere decir oprimir. O sea, esto era lo que iba a venir sobre el pueblo. Opresión, tormento, opresión. ¿Listo? Esto está. Porque si lo que explicaba ahorita, un grano, para sacar el grano que sirva, es necesario quitarle ¿qué? El tamo. Lo que no sirve. ¿Listo? Por eso es opresión también. Y en Salmo 1, del 4 al 6 dice, no así los malos, que son como el ¿qué?
el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Yahweh conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, ¿qué? Perecerá. ¿Listo? Ahora vamos a ver el humo. Y mire lo que quiere decir. Vapor quiere decir polvo y quiere decir ira. O sea, esto también iba a venir sobre el pueblo de Israel. ¿La ira de quién? De Yahweh. ¿Sí? ¿Lo tenemos hasta ahí? Y el rocío, mire que el rocío es un vapor que sale de la tierra en la mañana, ¿cierto? Como para enfriar. Pero si el clima es muy frío, ese rocío también puede matar una persona. Eso sucede, creo que es en China o en algún lugar de esos, que el vapor, que el rocío es tan fuerte que se congela. Y es un helaje también para la gente, y la gente muere de eso, de hipotermia. ¿Listo? En climas estables es bueno porque refresca las plantas y la tierra, ese vapor que sube, refresca. Pero aquí dice vapor. ¿Sí que aquí dice vapor? Dice polvo y dice ira. Es la ira de Yahweh. O sea, ya estaba sobre el rayo. El humo. Sí, estoy hablando. ¡Ay! Espérame. Sí, del rocío estoy hablando. Claro que el rocío también es el vapor que sale de la tierra, ¿sí? Y eso hace que hayan goticas de agua encima de las plantas y de la tierra. ¿Listo? Sigamos. Versículo 4. Para que lo tengamos en cuenta entonces. La niebla, la neblina, el humo y el rocío. 4 cosas. ¿Listo? Que iba a venir sobre Efraín. Mas yo soy Yahweh, tu Elohim, desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón y allí los devoraré como león. Fiera del campo, ¿los qué? Los despedazará. Y el versículo 4 que dice que más yo soy Yahweh tu Elohim desde la tierra de Egipto, ¿a qué se les parece? Al mandamiento, ¿cierto? Yo soy Yahweh tu Elohim que te saqué ¿de qué? De tierra de Egipto. Les está recordando el primer mandamiento, que es el primero, y ya lo habían ¿qué? Ellos lo habían abolido, no, ya los habían incumplido, ¿sí? Pero también les recuerda que no hay otro Salvador. Y ahí está hablando ya de quién? De Yeshua. No hay otro Salvador, sino Yeshua. El Eterno los sacó de Egipto, los libertó, los llevó al desierto, los pastoreó, o sea, nuevamente les dice de dónde los había sacado, los alimentó, los cuidó, los guardó. ¿Y ellos qué hicieron? Se enorgulleció su corazón, dice ahí. O sea, la gente cuando tiene más, cuando está mejor es cuando más el corazón a veces se le enorgullece. Y él les había dado todo, ¿o no? ¿Qué les había hecho falta? Nada. Ahí dice que él les proveyó de todo lo que ellos
necesitaban. Y aún así el corazón se desvió. ¿Sí? Y por tanto vinieron pues las consecuencias de su desobediencia. Los leones que habla ahí, los leopardos y los osos eran nativos de Palestina y conocidos por su implacable manera de matar a su presa. Y aquí pues se refiere obviamente a sus ¿qué? Enemigos, aunque también físicamente, o sea, en lo terrenal también eran devorados por las fieras del campo. Salmo 57:4 dice, habla de los leones como enemigos de David, ¿sí? Mi vida está entre leones, Salmo 57:4. Mi vida está entre leones, estoy acechado entre hijos de hombres que vomitan llamas, dice David. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Ahí está hablando como si, está hablando de sus enemigos, pero que son como leones. ¿Listo? Y en Levítico 26:22, mire lo que dice. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y los reduzcan en número. Y vuestros caminos sean ¿qué? Desiertos. O sea, les está hablando tanto físicamente como espiritualmente lo que iba a pasar con ellos. Deuteronomio 32:24 dice, consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada, y dentro de las cámaras el espanto, así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Y Proverbios 28:15 reafirma también lo que dice este texto. Cual león rugiente y oso peligroso es el líder perverso sobre el pueblo pobre. O sea, además de eso, también se refería a que sus gobernantes iban a ser injustos, que sus gobernantes iban a ser malos y los iban a oprimir aún más, tras del hecho. O sea, a eso se refiere. Pero también eso era permitido el Eterno, o sea, el Eterno ponía esa autoridad, porque recordemos que es él el que pone las autoridades, sean buenas o sean malas. Él quita y pone reyes como quiere, ¿sí? Y él traía también esos líderes para traer juicio sobre Efraín. Y si lo vemos hoy en día también, sí, él deja que ciertos gobernantes tengan autoridad para traer juicio sobre una nación. ¿Listo? Primera de Samuel 17:36 dice así, tu siervo ha asesinado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será parecido a uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Elohim viviente. Fue lo que dijo David, ¿cierto? Frente a Goliat. Lo compara como un león y como un oso, o sea, como enemigos. Eso iban a ser los enemigos de Israel. Versículo 9, vamos. ¿Qué dice el versículo 9? ¿Quién me lo lee así con voz de trompeta hasta el versículo 13? Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Te di rey en mi furor y te lo quitaré en mi ira. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da a luz le vendrán, es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debería detenerse al punto mismo de nacer. Le dice, te perdiste, oh Israel, y vuelve y le recuerda, le da como la esperanza. Mas en mí, ¿qué? Está tu ayuda. O sea, la única ayuda viene también solamente de él. La ayuda de Efraín, de Yeshua. Le recuerda y también les pregunta que ahora quién los iba a defender. Porque se supone que los reyes estaban puestos ¿para qué? Para ir a la guerra y ¿qué? Y defenderlos. Pero ahorita los reyes ¿qué?
No había reyes que nos defendieran, ni príncipes, no había quien nos defendiera. O sea, el único que podría defenderlos ya no estaba con ellos. Antes los iba a dejar en manos de sus propios enemigos. Versículo 12 dice que su pecado está almacenado. ¿Sí? ¿Están conmigo? Está guardado. ¿Cierto que sí? ¿Qué indica aquí el Eterno? Que a veces el pueblo dice, ay, no pasa nada que yo peque, porque en el momento no pasa nada a los ojos de ellos, ¿no? Y suman pecado sobre pecado, sobre pecado y sobre pecado. Pero aquí el Eterno dice que ese pecado está ahí guardado, que está almacenado y en cualquier momento va a salir a la luz y va a traer ¿qué? Consecuencias y juicio. Eso es lo que está diciendo con Efraín. ¿Sí? Que no creamos que porque a veces a nuestra vida nos llegan consecuencias tan duras en algunas cosas, porque el Padre ha extendido tanto la misericordia, ¿sí? La ha extendido tanto para darle tiempo al pueblo para que se arrepienta, pero en algún momento todo lo que hicieron va a salir a la luz y va a traer las consecuencias y va a traer juicio y va a traer muerte. ¿Listo? Porque en algunos, tal vez algunos digan sí, durante la extensión de esa misericordia se vuelvan al Padre, pero hay otros que van a morir. O sea, literal van a morir. Dice, dolores de mujer que da a luz le vendrán. Los dolores de parto llegan a menudo de forma que inesperada. Mire que una mujer no, o sea, uno no sabe cuándo le va a llegar a una mujer que está embarazada, cuándo le van a llegar los dolores. No dice usted cuando cumpla 40 semanas los dolores. Entonces uno comienza a hacer cuentas, 1, 2, 3, 39, 40. En este día me van a llegar los dolores. Resulta que no. Uno no sabe en qué momento le llegan los dolores de parto y son dolores duros, ¿sí? Dolores duros. Entonces llegan de una forma inesperada. A eso se refiere también el Eterno aquí. ¿Sí? Son intensos e incrementan en su dolor y duración. O sea, puede que sean, al comienzo sean suaves, pero van en aumento, ¿sí? Y son intensos. De esa manera, pues llegará el juicio sobre Israel de una manera inesperada, cuando menos piense y cuando menos se lo imagine. Un poquito aquí. Dice que es un hijo no sabio. ¿Sí? Ahí mismo en los versículos que estamos estudiando dice que es un hijo no sabio. Porque el hijo sabio, dice que el hijo sabio alegra al padre. Dice Proverbios 15, 20 al 22. Y se refiere a nosotros como hijos también. Nosotros como hijos no le damos dolores de cabeza al padre. ¿Cierto? No somos solución, no somos problema. ¿Sí? Dice el hijo, Proverbios 15, 20 al 22, dice, el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio, ¿qué? Menosprecia a su madre. La necedad es alegría al falto de entendimiento. ¿Sí? Que el hombre necio, que es lo contrario del hombre sabio, es que falto de ¿qué? De entendimiento, no tiene entendimiento, ¿cierto? Mas el hombre entendido endereza ¿qué? Sus pasos, dice su palabra. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejos se afirman. Proverbios 14, 16 también habla que el sabio teme y se aparta del mal. Cuando alguien es sabio, teme a Yahweh y se aparta del mal. ¿Sí? Tiene entendimiento. Pero el necio es arrogante y descuidado. O sea, es confiado. Ah, yo estoy bien por aquí, por donde voy, punto. No necesito que nadie me dé consejo.
Y Efraín estaba diciendo ahí que era un hijo no sabio, le faltaba entendimiento, por eso le vino todas estas cosas. Versículo 14, ya estamos terminando el capítulo 3. Dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano. ¿Se acuerdan qué era el solano? Viento de Yahweh. Se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. Mire que aquí está diciendo lo del viento solano. ¿Se acuerdan que se los expliqué el capítulo anterior? Que era un viento seco, ¿sí? Que mataba. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Samaria será asolada. ¿Quién era Samaria? ¿De dónde era Samaria? De Efraín, ¿cierto? ¿Sí? Porque se rebeló contra su Elohim. Caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Tremendo, ¿cierto? Aún así, en este capítulo, en versículo 14 dice, de la mano del Seol los redimiré. La misericordia del Eterno tan grande con su pueblo, dice que aún de la muerte los va a redimir. Y solo eso pasa a través de ¿quién? De Yeshua, que fue el que nos redimió. ¿Sí? Ahí está hablando también de Yeshua. ¿Listo? Pablo dice en 1 Corintios 15:55, dice, muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y esa fue la victoria que nos dio ¿quién? Yeshua. Está hablando de Yeshua. ¿Quién dio la victoria? ¿Quién venció la muerte? ¿Solamente la pudo vencer? Yeshua, porque al tercer día ¿qué? Resucitó, para que nosotros también pudiéramos resucitar juntamente con él. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Está hablando de nuestro amado Yeshua. ¿Listo? Y ahí les estaba diciendo, yo los voy a librar de la muerte, porque si vamos a hacer el recorrido, nunca Efraín se volvió al Eterno, fue el Eterno el que se volvió a ellos, fue su compasión, fue su misericordia y fue su amor. Por eso usted y yo estamos aquí, no porque nosotros lo hayamos buscado a él, ¿o sí? Porque fuimos nosotros, nosotros fuimos y lo buscamos porque es que fue él el que nos halló a nosotros, que fijó sus ojos en nosotros. Porque si en algún momento nosotros también lo hubiéramos buscado, de todas maneras dependía de él, para que nosotros pudiéramos volver al Eterno. ¿Listo hasta ahí? Dice que Samaria sería ¿qué? Asolada. O sea, vino juicio principalmente sobre Samaria porque era el centro de la adoración, ¿sí? Porque se rebeló contra su Elohim. ¿Listo? Y este sería pues un castigo, porque era el centro de adoración de Efraín. Y el profeta Jeremías dice en su libro, en el capítulo 31:15, dice que él anunció una serie de profecías para el pueblo de Israel sobre un futuro lejano de restauración. Debido a su infidelidad constante a Dios y su desprecio por las leyes de Yahweh, en medio de estas profecías, Jeremías pronunció un lamento por las mujeres que lloran. Esto se refiere a los hijos que eran estrellados, dice aquí, los hijos de Efraín. Dice, pronunció un lamento por las mujeres que lloran por sus hijos en Ramá, un pueblo cercano a Jerusalén. La profecía se refiere a la muerte y la destrucción del reino del norte de Israel. O sea, ¿a quién? Efraín. A Efraín, que fue llevado a cabo por el rey asirio Tiglat-Pileser III en el año 732 antes del Mesías. El versículo de Jeremías, el 31:15, dice lo siguiente. Ya lo buscamos aquí.
¿Lo leo? ¿Sí? ¿Lo tienes ahí? Así ha dicho Yahweh, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. ¿Quién era Raquel? Mamá de José. La mamá de José. ¿Y José el papá de quién? De Efraín. De Efraín. De Efraín y Manasés. Efraín que recibió la primogenitura. O sea que estaban muriendo los hijos de quién. Por eso habla de Raquel, porque era la mamá de Efraín. ¿Sí? De José. Y de José provenía Efraín. ¿Listo? Entonces, era el lamento de cómo estaban matando y cómo se estaba, ya no había multiplicación, porque dice que eran las mujeres, ¿qué? Embarazadas. Y eso fue una consecuencia, que el pueblo ya no se multiplicara. O sea, el pueblo de Israel es poquito. Son poquitos. Solo después el Eterno va a dar esa multiplicación. Y ahorita lo vamos a ver en el capítulo 14. ¿Qué es lo que trae el Eterno a través de Yeshua? Este versículo de Jeremías es una metáfora de la muerte y la destrucción que han sufrido los hijos de Raquel, que fue una de las esposas, y que una de las matriarcas, y se refiere que el norte de Israel fue capturado y destruido por el rey asirio, y la profecía de Jeremías es una imagen triste de las madres de Efraín que lloran a sus hijos muertos. ¿Listo? Hasta ahí. Hasta ahí terminamos el versículo 13. Capítulo 13. ¿Sí? Hasta ahí. Dejémoslo hasta ahí. Capítulo 14. ¿Vamos? ¿Lo tienen ahí? Sí, sí. Le dice, vuelve, oh Israel, a Yahweh tu Elohim, porque por tu pecado has que caído. Llevad, versículo 2, llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Yahweh y decirle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de vuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Aquí entramos como a otra etapa del amor del Eterno hacia el pueblo de Israel. ¿Listo? Les está diciendo que pueden, ¿qué? Que pueden volver. ¿Cierto? Que pueden arrepentirse. Si se arrepienten, obviamente, pueden volver nuevamente al Padre a través de ¿quién? De Yeshua. ¿Listo? Y aquí les habla como que, como Jacob, les habla como Israel. No les habla como Efraín, no les habla como Judá, sino les habla como Israel. Cuando Israel ya esté, también uno solo. ¿Sí? Dice que su condición, este Israel, o sea que ya su condición debe ser diferente. Ya no puede ser su condición de antes, para que puedan volver al Eterno. Por eso les habla como Israel. ¿Sí? Que deben pedir perdón, dice ahí. ¿Sí? Que deben suplicar por ese perdón. Que deben reconocerlo. Que pecaron. Que no hay otro Dios fuera de Yahweh. Y que no hay otro Salvador. O sea, tienen que reconocer ¿a quién? A Yeshua. Si no reconocen a Yeshua, no pueden volver al Padre. Porque en esos momentos dice que el huérfano alcanzará ¿qué? Misericordia. O sea que Israel en ese momento ¿cómo estaba? Huérfano. ¿Cierto? O sea que estaba sin padre. Desprotegido totalmente. ¿Sí? Y les dice que se aparten solo para Él. O sea, santos. Y que no tengan otros dioses porque ellos no los van a poder salvar. O sea, no hay otro Dios fuera de Él.
No hay otro Yeshua que pueda salvarnos. Porque en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay ¿qué? Salvación. No hay otro. Si no reconoces a Yeshua, dice que no, en ningún otro hay salvación, solo a través de Yeshua. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo a través de Yeshua. En 1 Timoteo 4:5 dice, porque hay un solo ¿qué? Elohim, y también un solo mediador entre Elohim y los hombres. ¿Y quién es? Yeshua hecho hombre. ¿Es contundente lo que dice? Solo así les estaba diciendo. Dice que yo sanaré, el versículo 4, yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. ¿Cómo se iba a apartar la ira? Si el Eterno estaba airado contra el pueblo de Israel. Y de un momento a otro él no podía decir, ya se apartó la ira. ¿Cierto? ¿Quién pagó? Yeshua. Está hablando nuevamente de Yeshua. Ese sanaré, recordemos que no es simplemente sanidad, sino también es ¿qué? Restauración. Acordémonos que esa palabra también significa restauración. ¿Listo? Dice que restaurará y la rebelión aquí lo toman como meshuvah. ¿Qué quiere decir? Desvío. ¿Qué hizo el pueblo? Se desvió, ¿cierto? Y ese desvío lo toma como definición como apostasía. ¿Se acuerda que lo vimos? Eso fue lo que apartó a Efraín o a Israel del Eterno. Desvío también quiere decir desvío, quiere decir rebelde, rebeldía y rebelión. Ese fue el desvío. O sea, Israel se rebeldizó, por decirlo, una rebeldía contra el Eterno, el no cumplir sus mandamientos, y lo vemos hasta el día de hoy, porque es una rebeldía cuando uno le habla a alguien que cumple los mandamientos. No son para ellos, pero eso es rebeldía. ¿Sí? Eso es desviarse, porque desde un principio el Eterno les dijo que cumplan los mandamientos, cumplan los mandamientos. Y a través de Yeshua, que es el intermediario, pueden volver al Padre. Pero eso es lo que el Eterno les está diciendo. Y el único que podría restaurar a Israel, porque ya había carta de divorcio, ¿se acuerdan del libro de Oseas desde el comienzo? Había una carta de divorcio que ya estaba separado Israel de Yahweh. ¿Cierto que sí? ¿Cierto? Y solo con la muerte del primer esposo podría volver nuevamente al Padre, a él. Y dice que Yeshua fue crucificado en un madero y la ira de Yahweh cayó sobre él. O sea, fue la única manera de que la ira se apartara de nosotros, a través de Yeshua, porque él recibió todo. Dice que él nos amaría de pura gracia. Y lo vemos en Efesios 2, del 8 al 9. Dice, porque por gracia soy ¿qué? Salvos. ¿Por medio de qué? De la emuná. Recordemos que la emuná no solamente es creer, sino también es ejecutar. ¿Listo? Y esto no de vosotros. O sea, nosotros por nosotros mismos no podemos obtener salvación. ¿Sí? Así hagamos obras buenas. No. Dice que esto no es de vosotros, sino es don de quién? De Yahweh. No por obras, dice ahí, para que nadie se gloríe que fue por él mismo, por lo que tenía, por lo que hizo. Porque somos hechura suya, creados en Yeshua para buenas ¿qué? Obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, por gracias que somos nosotros salvos.
Y en Isaías 53, del 4 al 12, dice lo siguiente y habla de nuestro Mesías. Y habla qué hizo él para que se apartara la ira de Yahweh sobre nosotros. Ciertamente, dice Isaías 53, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Yahweh y abatido. O sea, fue herido por Yahweh, por nuestros pecados. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Tenía que morir él por nosotros? No. No sería lo justo, ¿cierto? Pero fue la única manera que nosotros pudiéramos regresar a él. Fue la única manera. Él dice que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Y también ese curados es restaurados, acordémonos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Está así el pueblo de Efraín? Sí. Cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no dijo ninguna palabra. Y no abrió su boca, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y él pagó el precio por usted y por mí. Por eso es que nunca podemos olvidarnos todo lo que él hizo por nosotros, porque nosotros lo vemos pequeñito. Pero fue grande. Mire lo que padeció nuestro Mesías por nosotros. Con todo esto, dice su palabra, Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. O sea, toda su ira fue descargada en su Hijo, por usted y por mí, y aún por el pueblo que está allá afuera, que no ha retornado. Que no se nos olvide nunca. Versículo 5. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio, nuevamente les da esperanza, y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde, y de mí será hallado tu fruto. ¿Qué quiere decir? Yo seré a Israel como rocío. ¿Qué quiere decir en el estrón hebreo rocío? ¿O cuál es la palabra? Es tal. Tal, como suena. Tal como suena. ¿Cómo suena? 29:19. ¿Ese es el mismo rocío del que habla al inicio o es otro? Es el mismo rocío, sino que tiene varios... según el contexto también uno saca el significado.
¿Listo? ¿Qué quiere decir rocío? Y quiere decir también lluvia. Rocío y lluvia. Pero miren esto. Tiene una derivación del Strong 2926 que es talal. Talal. Como de talar, pero con L al final. Talal. 2926. Es una derivación. Y quiere decir enmaderar y quiere decir extender encima. Mire lo importante y algo que ministraba el Eterno. ¿Quién fue enmaderado? Yeshua. Y eso significa rocío y lluvia para nosotros, nuestro Mesías. Dice que significa extender encima. O sea, ¿quién cubrió todos nuestros pecados? Yeshua nos limpió, ¿cierto? Se extendió por encima para que la ira de Yahweh no nos cayera a nosotros, sino fuera sobre él. Por eso esa palabra, talal. Dice, florecerá como lirio. Y ahorita vamos a ver. Varias palabras que dice aquí, pero es algo que vendrá sobre el pueblo que vuelva a través de Yeshua. Que una de ellas es que talar, ¿cierto? Pero dice que florecer. Y florecer en el Strong es para. Voy a ver si lo puedo pronunciar. Para. 6524, que es brotar, hundir, pero también es extender. Dice que florecerá como qué, como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Florecerá como el lirio. Y ese lo encontramos el significado de florecer como brotar, cundir, florecer, originar, producir. Mire tan hermoso lo que el Padre le otorga al pueblo de Israel. Producir, renuevo, reverdecer nuevamente, volar, vuelo y extender. Repito. ¿El versículo qué, perdona? Sí. No, el significado de florecer. No, ¿dónde aparece florecer? Versículo Sí. 5. 5. ¿Sí? Florecerá como el lirio. O sea que se extenderá nuevamente. Que va a florecer, que va a producir, que va a reverdecer, que va a extenderse nuevamente. Eso es florecer. ¿Sí? Y de ahí mismo viene la palabra fruto. ¿Sí? Viene la palabra fruto. O sea que volverá a dar ¿qué? Fruto. Un fruto bueno. ¿Ya va a ser un fruto? Bueno. ¿Listo? Y dice que florecerá como ¿qué? ¿Como el qué? Lirio. El lirio. Y mire que el lirio, dice lirio es por su blancura. Y se escribe Shushan. ¿Sí lo pronunció bien? Shushan. Espera a ver. Que es así, con H aquí. Shushan. 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 7799. Que significa lirio. Y lo dice por su blancura. ¿Qué representa la blancura? La pureza, la santidad, Limpieza. la limpieza, ¿cierto? Lo que hizo Yeshua por su pueblo, lo limpió.
¿sí? Y también significa trompeta por su forma, ¿sí? Trompeta por su forma. Los lirios sí que tienen como un cosito aquí abajo, como un palito, y arriba se hace como una trompeta. También significa lirio y también significa trompeta, por su forma. ¿Qué somos nosotros? Trompetas. Trompetas. O sea, nosotros podemos anunciar, cuando nosotros realmente estamos en el Eterno, podemos volver a anunciar su palabra. Mientras nosotros no nos encontremos en condiciones, no podemos. Las condiciones que el Eterno nos pide, no podemos. ¿Listo? No podemos anunciar, porque es que nosotros no anunciamos solamente con nuestra boca. ¿Cómo también anunciamos? Un testimonio. Con nuestras obras, con testimonio. ¿Listo? Y tiene una derivación, mire tan hermoso, que es sus. Pero ese sus es alegrar, porque es como una derivación, es alegrar, es estar brillante y estar alegre. Mire tan hermoso. O sea, volverá al ¿qué? El gozo de la salvación de Yahweh. Significa alegrar, estar brillante, estar alegre. También significa alegría, regocijar y gozo. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Y habla de un árbol o de una región de árboles. ¿Y es el qué? El Líbano. ¿Sí? Resulta que en esta región montañosa hay muchos cedros del Líbano. Y miren lo que dice el Eterno acerca de cómo va a ser el pueblo. Y extenderá sus raíces como el Líbano. Cuando alguien extiende sus raíces es que se afirma, ¿cierto? Se afirma, que se extiende. ¿Pero qué era el Líbano? Ya les leo acá. Era una montaña blanca por la nieve que se posesionaba sobre ella. O sea, en las copas de los árboles la nieve caía y eso hacía que la montaña fuera blanca. Era un bosque y ahí en los bosques hay cedros del Líbano. Es una madera muy preciada. Por eso el Eterno nos compara con el Líbano. Nomás con esa palabra, mire todo lo que encierra. Dice, nace allí árboles como el cedro del Líbano. Crece en el Líbano, por supuesto, que es la región, se llama así Líbano. Al oeste de Siria. O sea, cerca a los enemigos. Va a crecer cerca a los enemigos, pero mire lo que pasa. Y en el centro sur de Turquía. Soportan temperaturas bajas como la nieve. Crece en suelos bien drenados, en laderas y crestas rocosas. O sea, soportan temperaturas bajas como la nieve. O sea, crece en suelos bien drenados, en laderas y crestas rocosas. ¿Sí? O sea, no necesariamente tiene que haber una buena tierra como la que nosotros decimos que es para sembrar y que tiene que ser buena la tierra, no puede ser arcillosa porque no crece fruto. El Líbano sí. ¿Crece en suelos qué? En laderas y crestas rocosas, prospera en tierra o arcilla arenosa, a pleno sol. No, Bien. te dijiste que crece en suelos qué? Suelos Bien drenados. bien drenados. O sea que casi no tienen agua, pero ellos crecen ahí. En laderas y crestas rocosas, prospera en tierra o arcilla arenosa. Muy diferente, ¿no? A pleno sol. Su hábitat son los veranos, las temperaturas son los veranos cálidos y secos e inviernos fríos y húmedos. O sea, en todo tiempo, él crece. Cualquier estación, él crece. Y así es el pueblo de Israel. Debe crecer y dar fruto ¿en qué? En todo tiempo. En lluvias, en sequías. ¿Cierto? Cuando hace mucho frío, mucho invierno. Forman bosques completos, o sea que son muchos, son multitud, como el pueblo de Israel. Y eso es lo que viene sobre el pueblo.
multiplicación, porque ellos crecen y crecen uno tras otro, muy seguidos, por eso forman un bosque, ¿sí? Esta madera es muy apetecida por su grano fino, su atractivo color amarillo y su fragancia es esencialmente inmune a los estragos de los insectos. Mire lo que dice ahí el versículo. Se extenderá sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. O sea, el Líbano sí tiene, estos árboles sí tienen un olor que repele los insectos. Un perfume. Y miren lo que quiere decir. Y también dice que se extienden, ¿cierto? O sea, sus ramas se extienden tanto que sirven de sombra. Dan sombra. Dice, también habla del trigo, ¿cierto? Serán vivificados como trigo, ¿cierto? Y trigo es grano, dagán, que es grano, pan y trigo. Y también tiene su raíz en daga. ¿Se acuerdan de daga? ¿Qué es? Sí. Multiplicarse. O sea, se va a ver multiplicación. ¿Sí? Y esta fragancia y este perfume viene de la palabra del Strong, reyak, que es así. Ya vamos terminando. Ya. ¿Reyak? Ya. ¿Qué quiere decir olor? Olor. Pero esta, que es como lo que el perfume y la fragancia que dice ahí que será el Líbano, ¿sí? Bien, tiene una derivación que es como rúa, pero es ruach. Y quiere decir aceptar. O sea, ya el Eterno va a aceptar nuestra ofrenda, lo que nosotros hagamos para Él. Va a haber aceptación. ¿Listo? Y habla de vino del Líbano. ¿Sí? También habla del Líbano. Su olor será como de vino del Líbano. Ustedes sabían que el Líbano tiene viñedos, muchísimos viñedos y produce mucho vino al año. Y eso está desde la antigüedad. O sea, es reconocido, es famoso por sus vinos. O sea, volverá a tener esa fama y volverá a ser reconocido Israel. Por cosas buenas, no por malas obras. Y el pueblo de Israel tiene que ser reconocido en todo momento por eso. Y en todo lugar donde esté, el pueblo de Israel tiene que tener esa buena fama. Ese buen nombre que habla la palabra, ser reconocido por sus buenas obras. Eso volverá otra vez, como al principio. Y solo se puede dar fruto bueno, dice ahí, que dice, ¿qué más tendréis ya con los ídolos? Yo lo iré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado, ¿qué? Su fruto. O sea, él se va a apartar para el Eterno y va a dar buen fruto. Y eso lo podemos encontrar en Juan 15, del 1 al 14, que habla de Yeshua, ¿sí? Solo podemos dar fruto con Yeshua, ¿cierto? Dice, yo soy la vid verdadera, dice Yeshua, ¿sí? Y mi Padre es el que la cultiva. Si alguna de mis ramas no da uvas, ¿qué hace? La corta. La corta. Pero a todas las ramas que dan fruto, las poda para que den todavía, ¿qué? Más fruto. Ustedes ya están limpios a causa de la palabra que les he dado. Sigan unidos a mí, dice su palabra. Dijo Yeshua. Y yo seguiré unido a ustedes. Así como una rama no puede dar fruto por sí misma,
Nosotros no podemos dar fruto por nosotros mismos si no estamos pegados a la vid verdadera. No puede dar fruto por sí misma separada de la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si están separados de mí, dice Yeshua. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. O en algunos dicen los pámpanos. El que está unido a mí, como yo estoy unido a él, dará mucho fruto. Si usted quiere dar fruto, usted tiene que estar todo el tiempo pegado a la vid verdadera, que es ¿quién? Yeshua. De lo contrario, no podemos dar fruto. Si están separados de mí, no pueden hacer nada. El que no está unido a mí, lo echan fuera y se seca. O sea, el que no acepta a Yeshua, el que no lo reconoce, el que no le obedece, está seco, como los huesos de Ezequiel. ¿Sí? Así como le pasa a las ramas que se recogen, se echan al fuego y se queman. Si ustedes siguen unidos a mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y se les dará. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. Miren qué hermoso. ¿A quién van a glorificar cuando nosotros damos buen fruto? Al Eterno. No a nosotros, porque la gloria no es de nosotros. ¿Listo? Y de esa manera muestran que son mis discípulos. Así como el Padre me ama a mí, así también yo los amo a ustedes. No se aparten de mi amor. Si obedecen mis mandamientos, no se apartarán de mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y su amor no se aparta de mí. Les digo esto para que también tengan mi alegría y así su alegría sea completa, su gozo. Y mi mandamiento es este, que se amen unos a otros como yo los amo. Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Qué hermoso, ¿cierto? El Eterno. Qué hermoso. Y dice, por último, ya ahorita lo dejamos de últimas, pero como una pregunta, que es lo que termina este texto. Pero antes de esto encontré un texto, el Eterno me llevó a Isaías 57, 16. Después lo pueden leer todo porque es extenso el 57 desde el comienzo, pero resume como lo que el Eterno hizo con el pueblo. Y dice así, le quedaba tan hermoso. Desde el 16 nomás lo voy a leer. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, dice el Eterno. Pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón, está hablando de Israel. He visto sus caminos, pero le sanaré, le restauraré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. ¿Por qué enlutados? Porque hubieron muchos muertos por el pecado de Israel. Produciré fruto de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo Yahweh, y los sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo Yahweh, para los impíos. Y termina así. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Yahweh son rectos y los justos andarán por ellos. Mas los rebeldes caerán en ellos. Les hace una pregunta. El que es sabio dice que se aparta del mal. Ve el mal, ve venir el mal y se aparta. O sea que nos aconseja que seamos ¿qué? Sabios y entendidos. Y eso es como la reflexión. Termina así. ¿Quién es sabio y quién es entendido? ¿Somos sabios? ¿Somos entendidos para comprender todo lo que el Eterno nos dijo a través del libro de Oseas? ¿Comprendimos su amor? ¿Somos sabios al aceptar su amor? ¿Al apartarnos para Él totalmente?
al obedecer totalmente a Él? Solamente el Eterno sabe y conoce nuestro corazón. Y sabe si somos sabios y sabe si somos entendidos o si somos necios. Amén. Sí, sí. El Eterno les bendiga en esta hermosa tarde. Espero que sea de edificación para sus vidas como lo fue para mi vida. Un abrazo y bendiciones.